finalizado el proceso, es momento de hacer el balance pertinente en cuanto a la operación Renta 2013. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Luis Martínez, socio tributario legal de JMA. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Antonella. ¿Te parece que empecemos haciendo un balance general en cuanto al proceso? Perfecto. La verdad es que yo estimo que el proceso de la operación Renta de este año fue ampliamente positivo. Por una parte, podemos señalar que los sistemas funcionaron adecuadamente, hubo suficiente acceso, fue bastante fluido desde ese punto de vista. Perfecto. Fue positivo también porque todos aquellos cambios que empezaban a regir a partir de este año de la reforma tributaria del año anterior fueron incorporados sin mayor problema. Y quizás los temas más puntuales como las reliquidaciones de las personas que implicaban posibles devoluciones también funcionó bastante bien. Así que yo diría que en general fue una operación Renta favorable. Con esta mirada positiva, entonces, ¿podemos llevar el proceso a cifras? ¿Algunas en general? Sí, bueno, también eso habla de un proceso muy positivo porque se habla de que con respecto al año anterior, el número total de declaraciones presentadas se incrementó en algo así como un 15%. Entonces, este año hubieron del orden de 3 millones de declaraciones, lo cual no es menor. Claro. La mitad de aquellas estaban en situación de pedir devoluciones, de las cuales el 90% ya fue restituido. Por lo tanto, eso también genera un dato positivo. Por supuesto. Y en cuanto a hechos puntuales, ¿cuáles fueron las novedades que trae este año el proceso? Mira, lo que más se ha destacado, por cierto, está el tema del uso de este crédito educacional, sin perjuicio de que estuvo un poco por debajo de lo que se estimaba. Al final, las cifras señalan que 240.000 contribuyentes habrían usado el beneficio y no cerca de 1 millón como se estimaba. Por otra parte, hubo también bajas de tasa a nivel de los impuestos de las personas, de manera que si ellos reliquidaban sus impuestos, podían acceder a devoluciones. Por último, a destacar también que este año operó ya como en régimen definitivo la tasa de 20% a nivel de las empresas. Esto ya había operado el año pasado, por lo tanto no fue tanta novedad, pero iba a ser 18,5, por lo tanto el volver a 20 fue una novedad. Perfecto. Y en cuanto a lo que usted mencionaba, el impuesto por gastos en la educación, que fue menos a lo esperado, ¿hubo quizás una falta de información antes del proceso? ¿A qué se debió esto? Mira, es interesante analizar este tema. Yo la verdad es que más bien me inclino por pensar de que el universo nunca fue tan grande. Yo creo que hubo una sobreexpectativa de los que podían usar. Pensemos que, por una parte, accedían a este beneficio solamente las personas que de alguna manera habían pagado algo de impuestos. Y ya con eso deja a mucha gente fuera, porque mucha gente no paga impuestos de segunda categoría. Por lo tanto, había que haber pagado impuestos porque este crédito no era un bono para la gente, era una devolución de impuestos que antes habían pagado. Claro. Entonces había una restricción por una parte y había otra restricción que está por el lado de que no podías tener más allá de una renta entre marido y mujer de 18 millones en el año. Eso te da aprox 1,5 millones mensual entre dos personas. Entonces, esto también deja a harta gente afuera porque si juntas las rentas de los cónyuges, probablemente si estás sobre esa cifra, no tenías derecho a este beneficio. Y por último, podemos pensar también de que algo de desinformación hubo, porque esta era la primera vez que operaba el sistema. Claro, perfecto. Y continuando con este balance, ¿cuáles podríamos decir que fueron los puntos a favor, pero también los puntos en contra, las desventajas que tuvo este proceso 2013? Bueno, los puntos positivos, los que te señalaba, el uso del crédito para aquellos que lo usaron, la reliquidación que permitió devoluciones adicionales este año y toda la facilidad, la fluidez que tuvo el sistema. Yo destacaría, por otra parte, como aspectos adversos, la poca cantidad de contribuyentes que optaron por destinar parte de sus devoluciones a la cotización previsional. Esto no venía con la reforma del año pasado, venía ya hace 3 o 4 años atrás, y la gran mayoría de la gente optó por no cotizar, porque podía no hacerlo, digamos. Existía la opción este año de renunciar. El próximo año también se puede renunciar, solo en 2 años más va a ser obligatorio este sistema.
Entonces yo señalaría eso como un aspecto que se comportó por debajo de lo esperado. Se pensaba que iba a haber más gente que iba a destinar parte de sus devoluciones a la cotización. ¿Por qué sucedió eso? La verdad que yo creo que hay mucha gente que tiene que cambiar varios hábitos culturales antes de pensar que por aplicar una ley esto se va a ejecutar de un momento a otro. Yo creo que a la larga se va a incorporar más gente, de hecho hay gente que sí cotizó. ¿Cómo se logra este cambio entonces para allá? Estamos hablando del 2015, ¿verdad? Sí, yo creo que tendrá que haber más difusión, más explicación de los beneficios que esto genera, pero esto también tiene que ver con, insisto, con un tema de carácter cultural, porque la gente que nunca ha cotizado y de alguna forma se las arregla para sus aspectos de salud o previsionales incluso, pienso yo que no va a estar muy dispuesta a cambiar su decisión porque opere una ley, digamos. Sin embargo, yo creo que aquí las instituciones que están destinadas a dar estos servicios de previsión y salud tendrán que hacer su parte. No es fácil, porque todos sabemos que han sido muy criticados en el último tiempo. Pero me parece que es un objetivo válido, pero se requiere mucha más difusión, persuasión, explicaciones, más transparencia en definitiva. Luis, ¿cuál sería la mirada a futuro? ¿Qué podemos incorporar a este proceso para los próximos que vengan? Mira, ya el Ejecutivo y los precandidatos a la presidencia ya están hablando de nuevas reformas tributarias. Si estamos hablando de futuro, entonces hay que poner atención a eso. La verdad es que yo soy de los que piensan que antes de subir los impuestos, que probablemente van a haber alzas a futuro, no sé por dónde vendrán, pero habrá, es importante antes definir para qué queremos subir los impuestos. Claro. Y no al revés, que uno recauda y después veremos qué hacemos con estos recursos. La verdad es que las necesidades seguirán siendo muy extensas en salud, en educación, por lo tanto me parece a mí que si todos los sectores están hablando de cambios de ese tipo, es dable pensar de que tendremos cambios el día de mañana en tal sentido. Excelente, Luis. Entonces nos quedamos con el balance general en cuanto al proceso de la Operación Renta 2013 y te agradezco por esta entrevista. Muchas gracias, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.